Bueno, cambiamos de tema diametralmente porque hablemos ahora de la movilidad humana como cosa antropológica, se podría decir. Lejos de detenerse, se intensifica a nivel mundial. ¿Qué está pasando con las principales políticas migratorias? Tenemos algunos eventos puntuales que hoy ponen también el tema en el tapete. ¿Qué derechos están en juego en relación a la movilidad humana que inicialmente tenía que ver con la búsqueda de recursos de una población y ahora genera otros efectos que son económicos, geopolíticos, sociales, culturales? Para hablar de este tema, tanto a nivel mundial, del movimiento migratorio a nivel mundial, como nacional, recibimos a Valeria España. Resulta que es abogada, es especialista en derechos humanos, es la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social y además es docente de la UDELAR, por lo tanto es investigadora del tema. Bienvenida. Hola, un gusto poder estar acá con ustedes. Un gusto. ¿Qué tipo de migraciones son las principales hoy en el siglo XXI? Encontramos que hay diversas razones. Claramente el aspecto laboral es algo que determina la reconfiguración de los flujos migratorios. Vemos que no solamente actualmente vemos lo que era clásico, que era una migración sur-norte, sino que ahora se ve una migración sur-sur, que eso lo podemos ver más adelante porque hay razones y hay efectos en cascada a partir de las propias políticas migratorias restrictivas que se van configurando en el mundo. Pero también vemos que el desplazamiento humano obedece a muchas razones. Estamos viviendo tiempos de guerra, en donde también el poder buscar una mejor vida, paz y trabajo termina determinando estos movimientos. También asistimos a un tiempo en el que también los efectos climáticos también determinan los desplazamientos humanos y por lo tanto vemos que son muchos los factores que pueden determinar que una persona salga de su país de origen y que vemos igualmente, a pesar de que podemos decir que estamos asistiendo a un verdadero desplazamiento del mundo por muchas cuestiones que después también podemos abordar, pero también podemos identificar que en realidad estamos hablando, en términos de la población mundial, solamente de un 3%, 3.3% de personas que se desplazan, ¿no? El resto... ¿Y esto es mucho o poco en relación a qué etapa lo estás comparando? Y en relación es algo que obviamente ha ido aumentando en el tiempo, sin duda, incluso en tiempos de pandemia, donde esto cambió, igualmente siguió habiendo movimiento, pero que en realidad lo que muestra es que la mayoría de las personas igual siguen viviendo en el país donde nacieron, ¿no? O sea, hay desplazamientos que obviamente obedecen a esta búsqueda de mejores condiciones de vida, sin importar la razón, y bueno, y eso obviamente determina no solamente a las comunidades de las cuales las personas vienen, sino también los lugares hacia donde las personas se desplazan. Claro. Decías que se empezó a dar un movimiento al sur, ¿no? Un movimiento inverso. ¿Eso tiene que ver con los efectos de las políticas, de las medidas que está tomando Trump en Estados Unidos? Sí, por supuesto. Eso determinó que haya hoy, por ejemplo, cambios radicales incluso en lo que se llama el tapón de Dairén. Para quienes nos ven y nos escuchan, era uno de los lugares donde eventualmente se estaban generando situaciones de mucho riesgo porque era una migración insegura. Digamos que es el Mediterráneo sudamericano, donde ha habido muchas pérdidas de vida por esta intención de transitar. Y lo que vimos es que, bueno, eso cambió, pero no significa que las personas no se sigan desplazando. Entonces, lo que vemos es que a través de las políticas restrictivas que se han implementado en Estados Unidos, eso ha determinado que lo que se llaman los terceros países vean cambiar, digamos, las dinámicas migratorias y que eso, evidentemente, también tiene un impacto en la región y particularmente en el caso de Uruguay también lo vamos a poder ver. O sea, hay menos personas que están intentando cruzar el tapón de Darién. Eso sí, eso bajó seguramente. Lo que sí lo ha identificado la Organización Internacional de las Migraciones, también ACNUR, que son los organismos internacionales, las agencias de Estados Unidos que
que han identificado esto y que además se suma que va a haber mucho más desplazamientos hasta esa región, pero al mismo tiempo que se aprueban determinadas políticas restrictivas en términos migratorios, también se avanza en una restricción presupuestal de Estados Unidos como un agente de cooperación internacional. Entonces son dos impactos en el mismo momento Claro. que evidentemente tienen un impacto en cuanto a lo que hablamos como protección social. ¿Y cómo está afectando eso a Uruguay? ¿De qué manera recibe a estos migrantes? O sea, ¿qué políticas se pueden implementar para apoyarlos o acompañarlos? Esto es obviamente muy reciente, hay medidas que adoptó Trump en los primeros meses que asume. Entonces, bueno, recién ahora vamos a poder ver algunos efectos. Lo que sí es cierto es que el objetivo de Trump es deportar a 1 millón de personas, por lo menos en este año. Por ahora también ha habido deportaciones de ciudadanos uruguayos que vivían hace mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces, bueno, por un lado hay una afectación en esos términos de personas que habían definido instalarse en otro país y que son compatriotas, pero por otro lado también vemos de personas que eventualmente de orígenes, sobre todo de la extrarregión, que puede ser Cuba o República Dominicana, o incluso extracontinentales, podemos pensar en otros orígenes nacionales extracontinentales, que busquen algunos lugares donde puedan ser recibidos de otra manera. Lo que es importante y fundamental cuando hablamos de estos temas es, primero que nada, tratar de identificar que para el caso de Uruguay el porcentaje de la migración no es un porcentaje alto, ¿no? Eso es importante porque muchas veces está esta idea de la metáfora, sobre todo con el tema del agua, ¿no? Viene una marea o viene un aluvión de migrantes. Y en definitiva, eso no es lo que está pasando. Hay una sobrerepresentación, sí, en algunos sectores, sobre todo de servicios, que eso sucede en todos los países, pero que, por ejemplo, en el caso de Uruguay hablamos que es un 3% de la población migrante, según el último censo, y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos estamos hablando de un 15% aproximadamente de la población que es migrante, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos identificar que en realidad Uruguay tiene condiciones en términos de normativa, en términos de la política migratoria que se está gestando, porque hay espacios de gobernanza migratoria, y también en términos de pensar que como comunidad la migración es positiva y es un proceso de crecimiento paritario y de riqueza compartida, que es algo que obviamente no está hoy en los titulares vinculados a la situación, por ejemplo, en otros países. ¿Hay alguna política del gobierno pensando en que tenemos campos despoblados, en que tenemos un sistema de previsión social hackeado por la falta de nacimientos en nuestro país y que hay inmigrantes que podrían tener una mejor vida en nuestro país? ¿Hay alguna política de Estado específica que pretenda incentivar la llegada de la migración a Uruguay? Una política o un plan específico de llamada no existe. Eso hay que decirlo. Es una política más bien basada, por un lado, en lo que establece la normativa vigente en términos de migración, que es el derecho a migrar, que eso implica un reconocimiento de derechos de las personas migrantes en igualdad de condiciones que las personas nacionales nacidas aquí. Es cierto que en algún momento se esbozaron algunas cuestiones vinculadas a programas de incentivo de migración específicos, sí, vinculados a trabajos particulares. Y en realidad más bien hay una política de reconocimiento de derechos en términos amplios, ¿no? Esa sería como la postura que hoy tiene esta administración en relación a esto, pero que también hay que decirlo que en los últimos tiempos, pensando desde que se aprueba la ley 18.250, que estamos hablando del 2008, en realidad lo que vemos es que se ha ido configurando lo que implica ser una política de Estado en estos términos, ¿no? Hay que decirlo, y también lo menciono seguido, que es se quería mano de obra y vienen personas, ¿no? O sea, hay que plantear que en realidad
puede haber alguna política específica en relación al tema laboral, pero lo cierto es que las personas se desplazan y van reconfigurando sus historias de vida, pero también impactando en lo que es cómo entendemos la integración intercultural en el país, cómo también nos reconciliamos con nuestra identidad afrodescendiente, porque Uruguay, también hay que decirlo, tiene una población afrodescendiente significativa, que ha sido invisibilizada y que obviamente cuando hablamos también de migración eso implica identificar algunas situaciones de racismo y de pensar cómo podemos abordar desde una mirada intercultural la resignificación de aquellos colectivos que han sido vulnerados, ¿no? Y bueno, en ese sentido las líneas de trabajo vienen siendo fortalecer lo que es la Junta Nacional de Migraciones, que tiene integración de diferentes ministerios. Poder reconocer derechos implica que las personas efectivamente puedan insertarse laboralmente en igualdad de condiciones. Eso implica poder identificar si hay prácticas abusivas de informalidad, de explotación laboral, y también incide en cómo entendemos el desplazamiento en un contexto donde lo que se está tratando de hacer, y que es un momento muy de nuestro tiempo, hijo de esta época, de tener un miedo al otro, ¿no? Al otro ser humano, donde identificamos diferencias a partir del origen nacional, pero no aquello que nos une en tanto a, por ejemplo, como trabajadoras y trabajadores. Valeria, hablando de desplazamiento, las historias que conocimos en los últimos años de personas, sobre todo de Cuba y Venezuela, que se desplazaron hacia Uruguay a través de Brasil, ¿no? Pasando por Guyana, teniendo periplos a veces horroríficos, ¿no? Y llegando a la frontera por el Chuy, ha hecho que organizaciones internacionales o locales se instalen ahí en frontera para tratar de recibirlos y darles apoyo. En el caso del MIDES, ¿está trabajando también en ese sentido? O sea, ¿los reciben en frontera a los migrantes para darles una primera, digamos, tener una puerta de entrada oficial? En realidad hay diferentes atribuciones. Todo lo que tiene que ver con la parte más del ingreso tiene que ver con el trabajo que hace la Dirección Nacional de Migraciones. Lo que sí es que desde la División de Protección Social de Personas Migrantes existen referencias territoriales para todo el país, que son 49 oficinas territoriales del MIDES, que están referenciadas por parte del equipo para poder identificar situaciones donde evidentemente hay zonas donde puede haber vulneraciones más profundas, como puede ser la zona de frontera, que vos bien lo apuntabas, que puede ser Chuy, pero también vemos algunas situaciones en Rivera, y donde entendemos que ahí la presencia del Estado es fundamental. Entonces, se está generando líneas de trabajo para poder generar ese tipo de contención de las personas migrantes que llegan, sobre todo además abonando a algo que es importante, y es que la documentación es fundamental. El acceso a la documentación de las personas migrantes es fundamental. Y yendo a ese punto y a la documentación que traen, por ejemplo, de las currículas que traen la migración a Uruguay, en algún momento se hablaba de que teníamos una migración fundamentalmente calificada, que habían llegado muchas personas con nivel terciario educativo a nuestro país, pero que estaban trabajando en tareas poco calificadas porque la demora que existía en la convalidación de sus títulos era tremenda. Incluso cuando hubo problemas en el gobierno pasado con Venezuela, esto se acrecentó. ¿El Estado uruguayo puede hacer algo para agilitar que esa documentación llegue en tiempo y forma y esas personas puedan aportar desde su lugar a nuestra sociedad? Totalmente. Tiene todo que ver y es un compromiso que tiene que asumir, porque en realidad lo que podemos identificar es que el reconocimiento de saberes es algo fundamental que determina las trayectorias laborales de las personas migrantes y también las trayectorias de integración sociourbana, por ejemplo, si pensamos que la mayoría de la migración se inserta en ciudades, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es, por un lado, estamos recibiendo personas que tienen determinados conocimientos, que tienen determinada formación, y que incluso podemos identificar que acreditan saberes a nivel básico, pero no a nivel profesional, por más que podrían hacerlo. Entonces ahí las políticas que se puedan desplegar a nivel
de política migratoria, pero con un enfoque en el reconocimiento de saberes, en la parte educativa es fundamental. Y ahí, bueno, hay una línea que se viene trabajando para poder avanzar en eso, sobre todo también porque está asociado al tema de trabajo, que tiene que ver con que, bueno, esto que decía al principio, ¿no? Que el 70% de la población migrante en general se inserta en el sector servicios, pero no porque quiera competir en esos ámbitos necesariamente, sino que termina siendo el ámbito de más fácil inserción y que en definitiva lo que vemos es que estas personas podrían incluso insertarse en sectores donde hay pleno empleo, donde hay alguna necesidad específica, pero bueno, ahí tenemos que trabajar para poder acompasar el reconocimiento de esos saberes para que efectivamente las personas puedan instalarse en los lugares donde pueden aportar mucho más, donde tienen conocimientos, donde tienen quizás saberes que no están en el país y que en definitiva pueden aportar al crecimiento que tenemos como comunidad. La sociedad uruguaya siempre tiene un discurso, siempre ha tenido un discurso de ser buena receptora de la migración. Después, en los hechos, con las diferentes oleadas que ha habido, aunque vos decís que bueno, no son tan grandes en términos de porcentaje, pero sigue siendo, o sea, todos nos encontramos con algún migrante, digamos, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Terminó mostrando que no somos tan receptivos como decimos que somos, o sea, ha habido rasgos de algún tipo de xenofobia, por ejemplo, que de repente no está en ese discurso inicial de buenos hospedadores, que damos buen hospedaje, digamos. Sí, totalmente. Puede haber situaciones de xenofobia, seguramente, que entendemos que ahí también puede haber acciones que se puedan desplegar por parte del Estado. Hay una comisión honoraria que trabaja temas de xenofobia, racismo y cualquier forma de discriminación. Ahí obviamente hay un desafío enorme porque tiene que ver con cómo las personas nativas, locales, entienden a aquella persona que viene de repente con otra cultura, con otro acento, y eso cómo impacta en la dinámica, pero también implica vernos a nosotros mismos a través del espejo, ¿no? Porque en realidad todas las personas potencialmente somos migrantes. Y en ese sentido, creo que ahí Uruguay tiene un desafío enorme, porque quizá estamos más familiarizados a pensarnos como descendientes de migrantes, hijos de migrantes, nietos de migrantes, y eso es quizá en algunos ámbitos incluso incontrovertible, pero ahora estamos en el desafío de pensar esas primeras generaciones de migrantes que en realidad hoy también son los padres de muchos niñas, niños y adolescentes que hoy están viviendo en el Uruguay, desde que son bebés, que son parte de nuestra comunidad y que también ahí se han desplegado una serie de discusiones y reflexiones porque Uruguay tenía algunas dificultades sobre la interpretación en relación al acceso a la nacionalidad y eso estaba impactando particularmente, e impacta particularmente a niñas, niños y adolescentes que nacieron en otro país, pero que quizá sus paisajes, sus recorridos y su vida son Uruguay. Un segundito. Se decía, y no solamente se decía, sino que pasaba que muchos migrantes cubanos y venezolanos venían a Uruguay como trampolín para ir a Estados Unidos. Obviamente la situación en Estados Unidos en este momento no da para proyectarse hacia allí. ¿Qué está pasando con ese bypass que se hacía con Uruguay para ir hacia otro lado? Bien, ahí está bueno generar una reflexión que también nos interpela como Estado, digamos. Hay un docente universitario que planteaba, la pregunta no es por qué Uruguay, sino por qué se van las personas del Uruguay a veces. Y en realidad muchas veces quizá el proyecto migratorio de esas personas que vos comentabas no estaba tanto orientado a pensar Uruguay como trampolín, quizá era una posibilidad para quedarse, pero en ese momento, quizá en términos de acceso a derechos, en un largo plazo, al no poder acceder a la nacionalidad o no tener una ciudadanía plena, eso impactaba en el proyecto de vida de la persona y quizá podría valorar un tercer país como proyecto migratorio. Ahora, como comentaba, están cambiando radicalmente las decisiones de las personas migrantes en general, porque se ha desarrollado una política de miedo, que atemoriza, que persigue, que encarcela, y que en definitiva marca una pauta para que las personas hoy no estén queriendo llegar a Estados Unidos. Y en definitiva lo que está pasando es que algunas personas que quizá estuvieron en Uruguay
y tuvieron una primera migración en Uruguay y ahora estaban en Estados Unidos, están deseando volver. Y eso también, obviamente, tiene un impacto en términos de, bueno, cómo podemos desarrollar mecanismos de documentación y facilidades en términos de acceso a derechos para que las personas que quieran vivir en el país y que quieran insertarse en nuestra comunidad, porque también hay que decirlo, lo que vemos es que las residencias que se dan en Uruguay, y simplemente lo planteo como algo a subrayar, mayoritariamente están vinculadas al tema laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un programa específico que se llama Residencias por Arraigo, que vemos que puede haber muchas razones de arraigo, reunificación familiar, algunas cuestiones vinculadas a estudios, pero primordialmente el motivo es laboral. Entonces ahí también tenemos algunas pistas para pensar cómo Uruguay eventualmente puede recibir más población migrante y para poder estar preparados y generar mejores condiciones de acceso a derechos y evitar efectos adversos de segregación o exclusión, evidentemente los primeros momentos de la migración son claves para que eso pueda ser posible, que implica documentación y el acceso a derechos sociales básicos. Claro, salud, un lugar donde cobijarse eventualmente. Exactamente. ¿El Estado los tiene hoy? Bueno, hoy en realidad lo que entendemos que también es clave para pensar es que asumimos un momento donde, por ejemplo, la crisis habitacional no es algo que afecte específicamente a las personas migrantes, es algo a nivel país que preocupa y ocupa particularmente la división en la que estoy dirigiendo, integra la Dirección Nacional de Protección Social, donde trabajamos temas vinculados también a poder abordar situaciones de sinhogarismo, por ejemplo, pero que entendemos que cualquier medida que pueda diversificar la respuesta, porque no es lo mismo quizá alguna persona que tiene alguna situación de salud mental o una persona que tiene alguna cuestión vinculada a algún consumo problemático de sustancias o quizá alguna persona que eventualmente está con sus niños, niñas y pasó un mal momento, vivió un desalojo, son situaciones totalmente distintas y por lo tanto ahí entendemos que la respuesta tiene que estar diversificada y que tiene que apuntar a generar condiciones de autonomía. Creemos que la población migrante que llega tiene condiciones para generar esa autonomía, un poco sacando la idea de, bueno, el migrante llega y vive de planes sociales, porque ese no es en realidad lo que sucede. Quizás sí en un primer momento se precisa una intervención del Estado, que es fundamental e importante, pero que va orientada a generar la autonomía en un corto y mediano plazo. Muchísimas gracias, Valeria España, abogada, especialista en derechos humanos, directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes. Gracias por esta visita, la seguimos. Gracias a ustedes. Nos vamos a una